Buenas noches queridos oyentes, bienvenidos a Ecos del Pasado, ese refugio donde las épocas más fascinantes de la humanidad cobran vida para acompañarte en tus momentos de tranquilidad y reflexión. Soy Jorge, tu anfitrión, y si es la primera vez que nos acompañas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia toca tu alma. Cada muestra de apoyo nos permite seguir rescatando estas épocas extraordinarias que han forjado el mundo que conocemos. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Siempre es fascinante ver quién se está uniendo a nosotros desde diferentes rincones del mundo. Esta noche viajaremos a la Inglaterra del siglo XVI, a la corte más peligrosa y fascinante de Europa, la corte de Enrique VIII Tudor. Todos conocemos la historia de Ana Bolena, y ya tenemos aquí en el canal su historia completa, si quieres escucharla. Ana Bolena es la reina decapitada que cambió el curso de la historia inglesa. Pero pocos conocen la historia de su hermana mayor, María Bolena, una mujer cuya vida fue tan dramática como la de Ana, aunque de maneras completamente diferentes. María fue la primera hermana Bolena en capturar la atención del rey. Fue su amante, posiblemente la madre de hijos ilegítimos del monarca y testigo privilegiada de la ascensión y caída de su propia familia. Pero a diferencia de Ana, que buscó el poder absoluto y pagó con su vida, María eligió un camino diferente. Eligió el amor sobre la ambición, la felicidad sobre el estatus y la vida sobre la gloria. Esta es la historia de la hermana olvidada. La historia de una mujer que vivió en las sombras de su hermana más famosa, pero que al final, quizás, fue la más sabia de todas. Acomódate, cierra los ojos, y déjame llevarte al corazón de la dinastía Tudor, donde el amor y el poder se entrelazaban de maneras fatales. Nuestra historia comienza alrededor del año 1499, aunque la fecha exacta del nacimiento de María Bolena se ha perdido en las brumas del tiempo. Lo que sí sabemos es que nació en el seno de una familia en ascenso, los Bolena, una familia de la pequeña nobleza inglesa con grandes ambiciones. Su padre, Thomas Bolena, era un hombre astuto e inteligente. No poseía un título nobiliario importante al nacer, pero tenía algo más valioso: conexiones, habilidad diplomática y una determinación férrea de elevar a su familia. Thomas había logrado casarse con Lady Elizabeth Howard, hija del duque de Norfolk, una de las familias más poderosas de Inglaterra. Este matrimonio fue su primera gran jugada estratégica. La madre de María, Elizabeth Howard, provenía de una de las casas nobles más antiguas y respetadas del reino. Los Howard habían estado al lado de los reyes ingleses durante generaciones. Eran guerreros, consejeros y supervivientes natos de las peligrosas aguas de la política cortesana. Elizabeth traía a su matrimonio no solo un apellido prestigioso, sino también la sangre real. Estaba emparentada con los Plantagenet, los antiguos reyes de Inglaterra. María nació en Hever Castle, en Kent, un castillo de piedra gris rodeado de jardines verdes y un foso tranquilo. Era un lugar hermoso pero modesto comparado con los grandes palacios reales. Los Bolena eran prósperos, sí, pero no eran verdaderamente poderosos. Todavía no. María fue la primera hija de Thomas y Elizabeth. Según las costumbres de la época, esto era ligeramente decepcionante, ya que las familias nobles preferían hijos varones para continuar el linaje y el apellido. Pero Thomas Bolena era un hombre pragmático y visionario. Entendía que en la corte de los Tudor, las hijas hermosas y encantadoras podían ser tan valiosas como los hijos, si se las utilizaba correctamente. Unos años después nació Ana, la hermana de María. Y finalmente, George, el tan esperado heredero varón. Los tres hermanos Bolena crecieron juntos en Hever, jugando en los jardines, aprendiendo a leer y escribir, preparándose para el destino que su padre había planeado para ellos: conquistar la corte real. María era, por todos los relatos, una niña dulce y hermosa. Tenía el cabello rubio dorado, ojos azules claros, y una disposición amable que la hacía querida por todos. Mientras Ana era intensa, inteligente y a veces difícil, María era fácil de querer. Sonreía con facilidad, se reía con frecuencia, y tenía ese don especial que algunas personas poseen: hacer que todos a su alrededor se sintieran cómodos y bienvenidos. La educación de María fue excepcional para una niña de su época. Thomas Bolena,
entendiendo que sus hijas necesitarían ser refinadas y sofisticadas para triunfar en la corte, invirtió generosamente en su educación. María aprendió francés, algo de latín, música, baile, bordado y todas las artes consideradas apropiadas para una dama noble. Aprendió a tocar el virginal y a cantar. Aprendió los complicados pasos de las danzas cortesanas. Aprendió cómo comportarse en la presencia de nobles y reyes. Pero más que todo, María aprendió algo que su padre consideraba esencial, el arte de agradar. No era suficiente ser hermosa, le enseñaba Thomas. Una mujer en la corte necesitaba saber cómo conversar ingeniosamente sin parecer demasiado inteligente. Cómo flirtear sin parecer inmoral. Cómo llamar la atención sin parecer desesperada. Estas eran las habilidades que separaban a las damas exitosas de las fracasadas. Y María, con su dulzura natural y su belleza radiante, parecía haber nacido para este rol. Cuando María tenía aproximadamente 13 años, Tomás Bolena logró un golpe maestro diplomático. Fue nombrado embajador ante las cortes de Borgoña y Francia. Esto significaba que él y su familia tendrían acceso a las cortes más sofisticadas de Europa. Y más importante aún, significaba que sus hijas podrían ser educadas en esas cortes, pulidas hasta brillar como joyas. En 1514, María fue enviada a Francia como dama de compañía de María Tudor, la hermana menor de Enrique VIII, quien se casaba con Luis XII de Francia. Este fue un momento crucial en la vida de María Bolena. A los 15 años, dejó la relativa simplicidad de Heber Castle y entró en el mundo deslumbrante, peligroso y seductor de la corte francesa. La corte de Francia era, en ese momento, la más sofisticada de Europa. Era un lugar de lujo incomparable, donde el arte, la música, la poesía y la filosofía florecían. Pero también era un lugar de intriga sexual y política constante. El propio rey Luis XII, aunque anciano, mantenía amantes. Su sucesor, Francisco I, sería aún más famoso por sus aventuras románticas. En este ambiente, María Bolena floreció. Su belleza rubia y su naturaleza afable la hicieron popular inmediatamente. Los nobles franceses, acostumbrados a la sofisticación oscura y la intriga compleja, encontraban refrescante su dulzura aparentemente ingenua. María aprendió rápidamente los modales franceses, perfeccionó su dominio del idioma y se adaptó a las costumbres libertinas de la corte. Y aquí es donde la historia de María se vuelve turbia y controversial. Según algunos historiadores y cronistas de la época, María no mantuvo su reputación impecable durante su tiempo en Francia. Se susurraba que había tenido amantes, que había participado en los juegos románticos de la corte con demasiado entusiasmo. Francisco I, el nuevo rey de Francia, más tarde se referiría a ella como la acné inglesa, una yegua de alquiler, un insulto que sugería promiscuidad. ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto es calumnia posterior, diseñada para manchar su reputación cuando su hermana Ana se volvió poderosa? Es imposible saberlo con certeza. Los rumores sobre las mujeres en las cortes reales eran moneda corriente, y a menudo decían más sobre los prejuicios de quienes los esparcían que sobre las mujeres en sí. Lo que sí sabemos es que María pasó varios años formativos en Francia, años que la transformaron de una niña del campo inglés en una dama sofisticada de corte. Aprendió los juegos del poder y el romance. Aprendió que la belleza podía ser una herramienta, que el encanto podía abrir puertas, y que las mujeres en la corte caminaban constantemente en una cuerda floja entre ser deseables y ser respetables. Cuando María regresó a Inglaterra alrededor de 1519 o 1520, ya no era la niña dulce que había partido. Era una mujer joven, hermosa, sofisticada y preparada, aunque quizás no lo sabía todavía, para jugar el papel más importante de su vida. Poco después de su regreso, María fue casada con William Carey, un joven caballero en la corte de Enrique VIII. Este matrimonio, arreglado por su padre, era típico de la época. William venía de buena familia, tenía conexiones en la corte y era considerado un buen partido. María, a sus 20 años, se convirtió en Mary Carey y comenzó su vida como esposa de un cortesano menor. El matrimonio se celebró el 4 de febrero de 1520 y fue un evento notable porque fue asistido por el propio rey Enrique VIII. La presencia del rey en la boda de un caballero relativamente menor era inusual y sugiere que Enrique ya había notado a la hermosa nueva adición a su corte.
María se estableció en su nueva vida con la gracia que la caracterizaba. Como Lady Carey, tenía una posición respetable en la corte. Asistía a los banquetes reales, participaba en las mascaradas y entretenimientos, y se movía en los círculos más altos de la sociedad inglesa. William Carey era un hombre amable, si no particularmente distinguido. Servía al rey fielmente y trataba bien a su joven esposa. Pero la vida de María estaba a punto de cambiar dramáticamente. Porque el rey, Enrique VIII, había puesto sus ojos en ella. Y cuando el rey de Inglaterra decidía que deseaba algo, o alguien, pocas cosas podían interponerse en su camino. Enrique VIII en 1520 no era todavía el monstruo hinchado y tiránico en el que se convertiría en sus últimos años. Era un hombre joven de 29 años, alto, apuesto, atlético y encantador. Medía más de 6 pies de altura, algo extraordinario para la época. Tenía cabello rojizo dorado, ojos azules brillantes y una figura imponente. Era excelente en deportes, un jinete magnífico, un lanzador de jabalina consumado, y adoraba la caza, los torneos y todas las actividades físicas. También era inteligente, educado y profundamente religioso. Hablaba varios idiomas, componía música, escribía poesía y se rodeaba de los mejores artistas y pensadores de su época. En muchos sentidos, Enrique era el príncipe renacentista ideal, un guerrero poeta, un rey filósofo. Pero Enrique también tenía sus debilidades. Era vanidoso, caprichoso y acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Desde su juventud había sido adorado, mimado y nunca había escuchado la palabra no. Esta combinación de encanto y narcisismo lo haría, con los años, uno de los reyes más peligrosos de la historia inglesa. Cuando Enrique notó a María Bolena, ya llevaba casado más de una década con Catalina de Aragón. Catalina era una mujer admirable, inteligente, piadosa, digna y totalmente devota a su esposo. Pero tenía 6 años más que Enrique y, tras múltiples embarazos y tragedias, solo había logrado darle un hijo sobreviviente, una hija, María, quien más tarde sería conocida como María la Sanguinaria. Catalina había envejecido prematuramente debido a sus múltiples embarazos fallidos y ya no era la belleza española que había cautivado al joven Enrique. Enrique, como muchos reyes de su época, no consideraba el adulterio particularmente problemático. Era casi esperado que un rey tuviera amantes, siempre y cuando fuera discreto y mantuviera el respeto público por su esposa legítima. Catalina, sabiamente, toleraba estas indiscreciones menores, entendiendo que mientras mantuviera su posición como reina, las amantes pasajeras del rey no representaban una verdadera amenaza. Y así comenzó la relación entre Enrique VIII y María Bolena. No sabemos exactamente cuándo comenzó, pero la mayoría de los historiadores la sitúan alrededor de 1520 o 1521, poco después del matrimonio de María con William Carey. Para María, esto debió haber sido una situación extraordinariamente complicada. Por un lado, estaba el honor de ser notada y deseada por el rey. En la jerarquía de la corte, convertirse en la amante real era, extrañamente, una especie de elevación de estatus. Significaba que eras especial, deseable, alguien que había capturado la atención del hombre más poderoso del reino. Por otro lado, estaba la realidad práctica y emocional de la situación. María estaba casada. Su esposo, William Carey, tendría que aceptar, o fingir no saber, que su esposa compartía su cama con el rey. Y María misma tendría que navegar las aguas traicioneras de ser deseada por el rey mientras mantenía su reputación y posición en la corte. No tenemos cartas de amor entre Enrique y María como las que sobreviven entre Enrique y Ana. Esto sugiere que la relación entre Enrique y María era puramente física, una aventura pasional sin el componente romántico intenso que caracterizaría su posterior relación con Ana. Los historiadores debaten sobre la duración exacta de la relación. Algunos sugieren que duró solo 1 año o 2. Otros argumentan que pudo haber continuado de manera intermitente durante varios años. Lo que sí sabemos es que durante este periodo, la familia Bolena comenzó a recibir favores significativos de la corona. Tomás Bolena, el padre siempre ambicioso, fue elevado en la jerarquía de la corte. Recibió nuevas tierras y títulos. William Carey, el complaciente esposo de María, también recibió posiciones y propiedades lucrativas.
Era la forma en que el sistema funcionaba. El rey recompensaba a las familias de sus amantes, comprando efectivamente su silencio y cooperación. Durante estos años, María dio a luz a 2 hijos, Catherine en 1524 y Henry en 1526. La paternidad de estos niños ha sido objeto de especulación durante siglos. Eran hijos de William Carey o del rey. Enrique VIII nunca los reconoció públicamente como suyos, como sí hizo con Henry Fitzroy, su hijo ilegítimo con otra amante, Bessie Blount. Sin embargo, algunos historiadores señalan ciertas evidencias circunstanciales. El niño fue llamado Henry, un nombre inusual en la familia Carey pero obviamente significativo para el rey. Catherine más tarde fue tratada con notable favor por la reina Isabel I, la hija de Ana Bolena, lo que podría sugerir que Isabel consideraba a Catherine como su media hermana. Pero en ese momento, estos niños fueron criados como los hijos legítimos de William y Mary Carey. María los amaba profundamente, independientemente de quién fuera su padre biológico. Tenía que protegerlos, criarlos, y navegar las aguas traicioneras de su ambiguo estatus. Para 1525 o 1526, la relación entre Enrique VIII y María había terminado. El rey, como era su costumbre, había perdido interés. María había servido su propósito, y Enrique estaba listo para seguir adelante. No hubo ruptura dramática, ni escena final. Simplemente, el rey dejó de llamarla. Las visitas privadas cesaron. Los regalos se detuvieron. María descubrió, como muchas mujeres antes y después de ella, que el amor real era temporal y caprichoso. Es difícil imaginar el dolor emocional que había sido el objeto del deseo del hombre más poderoso de Inglaterra. Había sido importante, especial, deseada. Y ahora, de repente, era invisible nuevamente. El rey pasaba junto a ella en los pasillos sin siquiera mirarla. En los banquetes, su atención estaba en otro lugar. Era como si María nunca hubiera existido para él. Pero a diferencia de muchas mujeres en su posición, María no fue castigada o exiliada. Enrique, cuando se cansaba de una amante, generalmente era generoso, siempre y cuando la mujer aceptara su descarte con gracia. María lo hizo. No hubo quejas, no hubo demandas, no hubo escándalos. Simplemente regresó a su vida con William Carey, cuidando de sus hijos, atendiendo sus deberes como dama de corte. Su familia, los Bolena, tampoco cayó en desgracia. Las posiciones y tierras otorgadas durante el affair de María permanecieron intactas. Thomas Bolena siguió ascendiendo en la corte. La familia había ganado lo que necesitaba del sacrificio de María: poder, riqueza e influencia. María fue descartada, sí, pero la máquina que había puesto en movimiento seguía funcionando. Y ahora, esa máquina se enfocaba en otra hija Bolena. Una hija más ambiciosa, más inteligente, más despiadada. Ana Bolena estaba a punto de entrar en escena. Y cuando lo hiciera, la vida de María cambiaría para siempre de maneras que nunca podría haber imaginado. Ana Bolena había regresado a Inglaterra de Francia más o menos al mismo tiempo que María. Las 2 hermanas habían pasado años en la corte francesa, pero mientras María había aprendido las artes del flirteo y la complacencia, Ana había aprendido algo completamente diferente: ambición. Ana no era convencionalmente hermosa según los estándares de su época. No tenía el cabello rubio dorado de María ni su tez clara y delicada. Ana era morena, con cabello negro azabache y ojos oscuros penetrantes. Tenía un lunar visible en el cuello y, según algunos rumores maliciosos, un 6º dedo en una mano, aunque esto probablemente era una exageración de sus enemigos. Pero lo que Ana carecía en belleza clásica, lo compensaba con presencia magnética. Era brillante, educada, sofisticada, graciosa al bailar y hábil en la conversación ingeniosa. Tocaba el laúd bellamente y cantaba como un ángel. Tenía un ingenio afilado como cuchilla y no tenía miedo de usarlo. Más importante aún, Ana había observado cuidadosamente lo que le había sucedido a su hermana. Había visto cómo María había sido amante del rey, había dado todo, y luego había sido descartada sin ceremonias. María había recibido algunos favores para su familia, sí, pero ella personalmente había ganado muy poco excepto una reputación manchada y el dolor de ser abandonada. Ana decidió que si alguna vez captaba la atención del rey, no cometería el mismo error que su hermana. No sería la amante.
sería la reina. Alrededor de 1526, justo cuando el interés de Enrique en María se desvanecía, el rey comenzó a notar a Ana. Inicialmente, esto debe haber parecido una repetición de lo que había sucedido con María. El rey estaba interesado en otra hermana Bolena. Tomás Bolena probablemente estaba encantado, viendo otra oportunidad para elevar a su familia. Pero Ana sorprendió a todos, incluyendo probablemente al propio Enrique, con su estrategia. Cuando el rey comenzó a cortejarla, esperando que ella se diera rápidamente como lo había hecho María, Ana se negó. No solo se negó a convertirse en su amante, sino que dejó claro que la única forma en que Enrique podría poseerla era como su esposa legítima. Esta fue una jugada extraordinariamente audaz. Enrique ya estaba casado con Catalina de Aragón. La idea de divorciarse de una reina legítima para casarse con una noble inglesa era casi inconcebible. Pero Ana entendió algo crucial sobre Enrique VIII, era un hombre que se volvía más obsesivo cuanto más se le negaba algo. Y así comenzó uno de los cortejos más famosos y consecuenciales de la historia. Enrique, completamente obsesionado con Ana, comenzó a buscar formas de anular su matrimonio con Catalina. Escribió cartas de amor apasionadas a Ana. Le enviaba regalos elaborados. La persiguió incansablemente, y ella, sabiamente, mantuvo siempre una distancia cuidadosa, nunca cediendo completamente pero tampoco rechazándolo de manera definitiva. María observaba todo esto con sentimientos que podemos solo imaginar. Por un lado, debe haber sentido algo de satisfacción al ver que Ana estaba logrando lo que ella nunca había podido, hacer que el rey la tomara en serio como algo más que un pasatiempo temporal. Por otro lado, debe haber sido profundamente doloroso ver al hombre que una vez la había deseado ahora completamente obsesionado con su hermana. La relación entre María y Ana durante este periodo es difícil de determinar. No tenemos cartas entre ellas, no tenemos relatos directos de sus interacciones. Lo que sí sabemos es que María, como dama de la corte, habría estado presente en muchos de los eventos donde Ana y Enrique interactuaban. Habría visto el cortejo, las miradas, los coqueteos. Habría sido testigo del amor de Enrique por su hermana eclipsando completamente cualquier afecto que alguna vez hubiera sentido por ella. En 1528, la vida de María sufrió otro golpe devastador. Su esposo, William Carey, murió durante un brote de sudor inglés, una enfermedad misteriosa y mortal que periódicamente asolaba Inglaterra. William tenía solo en sus 30 años. Su muerte dejó a María viuda a los 28 o 29 años, con 2 hijos pequeños que mantener. La situación de María era precaria. Como viuda sin un esposo que la mantuviera, dependía de la generosidad de su familia y del rey para sobrevivir. Enrique, para su crédito, mostró algo de compasión por su antigua amante. Le otorgó una pensión anual y permitió que se quedara en la corte como dama de compañía. Pero María estaba efectivamente atrapada. No tenía posición propia, no tenía riqueza propia. Era completamente dependiente de otros para su sustento. Y mientras tanto, su hermana Ana estaba ascendiendo a alturas inimaginables. Para 1532, Enrique había roto con la Iglesia Católica Romana, desafiando al Papa y a gran parte de Europa, todo por su obsesión con Ana. Había nombrado a Ana Marquesa de Pembroke, el primer título nobiliario otorgado a una mujer por derecho propio en Inglaterra. Ana ya se comportaba como reina, aunque Catalina todavía vivía y técnicamente aún ocupaba ese título. María debe haber sentido una mezcla compleja de emociones. Orgullo por el ascenso de su familia. Envidia por el éxito de su hermana. Quizás incluso preocupación, porque María, con su experiencia con Enrique, entendía lo peligroso que podía ser estar en el centro de su atención. En enero de 1533, Ana finalmente cedió a Enrique. Probablemente estaba embarazada en ese momento, aunque esto se mantuvo en secreto. Se casaron en una ceremonia privada, y en mayo de ese año, Ana fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia pública espectacular. María estuvo presente en la coronación. Caminó en la procesión como parte del séquito de Ana. Debe haber sido un momento extraordinariamente surrealista, la antigua amante del rey viendo a su hermana menor convertirse en reina de Inglaterra, logrando lo que María nunca había podido imaginar para sí misma. Cuando Ana dio a luz en septiembre de 1533,
debe haber sido otra experiencia agridulce para María. El bebé era una niña, a quien llamaron Isabel. Enrique estaba decepcionado, habiendo esperado desesperadamente un heredero varón. Pero el nacimiento aún representaba el triunfo de Ana. Era la madre del hijo del rey, aunque fuera una hija. Tenía la posición más alta que una mujer podía alcanzar en Inglaterra. María, mientras tanto, seguía siendo solo Lady Carey, la viuda de un caballero menor, criando a sus propios hijos en relativa oscuridad mientras su hermana brillaba en el centro de atención. Pero María estaba a punto de tomar una decisión que la cambiaría todo. Una decisión que la libertaría de la sombra de su hermana, pero que también la cortaría de su familia y de todo lo que había conocido. María Bolena estaba a punto de escoger el amor. Y en el mundo cruel y calculador de la corte Tudor, esa elección tendría consecuencias dramáticas. En algún momento de 1534 o principios de 1535, María Bolena se enamoró. El objeto de su afecto era William Stafford, un joven soldado que servía en la Guardia Real. William era apuesto, valiente y de buena familia, pero críticamente, era de estatus social mucho más bajo que María. Era un caballero menor, sin tierras importantes, sin gran riqueza y sin las conexiones poderosas que se esperaban de un esposo apropiado para la hermana de la reina de Inglaterra. No sabemos exactamente cómo se conocieron María y William, ni cuándo su amistad se convirtió en amor. Pero lo que sí sabemos es que María, por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había experimentado antes: amor real, genuino, no complicado por la política o la ambición. William Stafford era completamente diferente del rey Enrique VIII. No era manipulador ni caprichoso. No la veía como una herramienta para avanzar su posición. Simplemente la amaba por quien era, una mujer de 30 y tantos años, viuda, madre de 2 hijos, con un pasado complicado. Y María, cansada de ser usada, de ser una pieza en los juegos de poder de otros, se enamoró profundamente de él a cambio. Pero María entendía perfectamente bien qué significaría casarse con William. En la sociedad Tudor, los matrimonios de la nobleza no eran asuntos del corazón. Eran transacciones cuidadosamente negociadas diseñadas para alianzas políticas y ventajas económicas. Una mujer de la posición de María, especialmente siendo hermana de la reina, se esperaba que se casara de manera ventajosa, aumentando el poder y las conexiones de su familia. Casarse con William Stafford, un hombre significativamente por debajo de su rango social, sería visto como un escándalo. Sería una humillación para los Bolena. Y María sabía que su familia, especialmente su padre y su hermana Ana, nunca lo aprobarían. Así que María y William hicieron algo que era casi inconcebible: se casaron en secreto, sin el permiso o el conocimiento de la familia de María. No tenemos la fecha exacta de este matrimonio secreto, pero probablemente ocurrió en 1534. Durante meses, María y William lograron mantener su matrimonio en secreto. María continuó sus deberes en la corte, asistiendo a Ana, mientras que William servía en la guardia. Se veían en privado, robando momentos juntos lejos de los ojos vigilantes de la corte. Pero los secretos en la corte Tudor rara vez permanecían secretos por mucho tiempo. Eventualmente, en 1535, el matrimonio fue descubierto. Y la reacción fue exactamente lo que María había temido. Ana Bolena, la reina, estaba furiosa. Para Ana, el matrimonio de María con un hombre de estatus social inferior era una humillación personal y familiar. Ana estaba luchando constantemente para mantener su posición precaria como reina. Enfrentaba oposición de aquellos que aún leales a Catalina de Aragón. Necesitaba que su familia proyectara poder y prestigio. El matrimonio debajo de su rango de María socavaba esto. Ana desterró a María de la corte inmediatamente. María fue despojada de su pensión y de su posición como dama de compañía. Fue cortada completamente de la familia Bolena. Su padre, Tomás, igualmente indignado, se negó a ayudarla. Para los Bolena, María había cometido el pecado imperdonable: había puesto sus propios deseos por encima de los intereses familiares. María y William se encontraron repentinamente sin recursos. Habían perdido todo: la posición en la corte de María, su pensión, el apoyo de su familia. Se vieron obligados a retirarse al campo, a vivir de los modestos medios de William.
En este momento de desesperación, María hizo algo notable. Escribió una carta a Thomas Cromwell, el poderoso secretario principal del rey y uno de los consejeros más cercanos de Enrique VIII. Esta carta, que ha sobrevivido, es uno de los pocos documentos en los que escuchamos la voz directa de María. En la carta, María defiende su decisión de casarse con William. Escribe con una dignidad y una honestidad conmovedoras. Admite que su matrimonio fue visto como inapropiado, pero defiende su elección de seguir su corazón. Escribe: prefiero mendigar mi pan con el que ser la más grande reina de la cristiandad. Estas palabras son extraordinarias. María estaba diciendo que prefería la pobreza con amor verdadero que toda la riqueza y el poder sin él. Estaba rechazando completamente los valores del mundo en el que había crecido, un mundo donde el matrimonio era una transacción y el amor era un lujo que pocas personas podían permitirse. María también le escribió a Ana, su hermana la reina, aunque esa carta no ha sobrevivido. Sabemos de su existencia por referencias en otros documentos. En ella, María aparentemente suplicó la reconciliación, no por sí misma, sino por el bien de sus hijos. Pero Ana se mantuvo inflexible. La ruptura entre las hermanas era completa. Cromwell, para su crédito, mostró algo de simpatía por María. Intercedió con Enrique VIII en su nombre. Enrique, quizás recordando con cariño a su antiguo amante, o quizás simplemente siendo generoso en un buen momento, restauró una pequeña pensión para María. No era mucho, pero era suficiente para que ella y William vivieran modestamente. Y así, María Bolena desapareció de la corte y de las páginas de la historia. Se retiró al campo con William Stafford, y juntos construyeron una vida lejos del brillo y el peligro de la corte Tudor. La vida de María con William fue, por todos los relatos, feliz. Era simple, sí. No había banquetes elaborados ni vestidos de seda. No había títulos ni poder. Pero había algo que María nunca había tenido realmente antes: paz. William la amaba no porque fuera hermosa o porque podría avanzar su posición. La amaba porque era María. Y María, por primera vez en su vida, podía simplemente ser ella misma. No era la hija ambiciosa de Thomas Bolena. No era la hermana de la reina. No era la antigua amante del rey. Era simplemente Mary Stafford, esposa de William, madre de sus hijos. Tuvieron 2 hijos juntos, Edward y Anne Stafford, uniéndose a Catherine y Henry Carey, los hijos de María de su primer matrimonio. María, a sus 30 y tantos años, se convirtió en madre otra vez, pero esta vez en circunstancias completamente diferentes. No había la presión de la corte, no había dudas sobre la paternidad, no había ambigüedad sobre el futuro. William era un buen padrastro para Catherine y Henry. Los crió como propios, dándoles el hogar estable que María había deseado desesperadamente proporcionarles. La familia vivía modestamente pero cómodamente, cultivando la tierra, participando en la vida de su comunidad local, lejos de las intrigas mortales de Londres. María debe haber escuchado noticias de la corte ocasionalmente. Habría sabido que Ana luchaba por producir un heredero varón. Habría escuchado sobre los abortos espontáneos de su hermana, sobre la creciente impaciencia de Enrique, sobre cómo el rey comenzaba a mirar a otras mujeres. Y luego, en 1536, llegaron noticias que deben haber conmocionado a María hasta lo más profundo de su ser. Ana Bolena, reina de Inglaterra, había sido arrestada. Acusada de adulterio con múltiples hombres, incluyendo su propio hermano George. Acusada de traición. Acusada de conspirar para matar al rey. María debe haber sabido inmediatamente que las acusaciones eran falsas. Conocía a Ana. Conocía la forma en que funcionaba la corte. Ana era ambiciosa, sí, y a veces cruel, pero no era estúpida. Nunca habría arriesgado todo por aventuras adúlteras. Las acusaciones eran claramente una fabricación, diseñadas por Thomas Cromwell y otros enemigos de Ana para destruirla. En cuestión de días, Ana fue juzgada y condenada. George Bolena, el hermano de María y Ana, también fue juzgado y condenado. El 17 de mayo de 1536, George fue ejecutado en Tower Hill. El 19 de mayo, Ana fue decapitada en Tower Green. María había perdido a su hermano y su hermana en el espacio de 2 días. La familia Bolena, que había alcanzado tales alturas de poder, se había derrumbado completamente.
Su padre, Thomas, cayó en desgracia y se retiró a Evercastle, donde pasaría sus últimos años en relativa oscuridad. La madre de María, Elizabeth, murió poco después, probablemente de dolor por la pérdida de sus 2 hijos. No sabemos cómo reaccionó María exactamente a estas noticias. No tenemos cartas, no tenemos relatos de testigos presenciales. Pero podemos imaginar su dolor. A pesar de todos los conflictos, a pesar del exilio y la ruptura, Anna y George eran su hermana y su hermano. Habían crecido juntos en Ever, habían jugado juntos cuando eran niños, habían compartido la misma educación, las mismas ambiciones. Y ahora ambos estaban muertos, ejecutados por el mismo rey que una vez había amado a su hermana, el mismo rey que María misma había conocido íntimamente. María debe haber sentido una mezcla compleja de emociones. Dolor por la pérdida. Horror por la brutalidad de sus muertes. Quizás incluso una terrible sensación de alivio de que ella misma había escapado de ese mundo mortal. Si María hubiera seguido siendo ambiciosa, si hubiera permanecido en la corte, si hubiera continuado jugando los juegos de poder, ¿habría compartido el destino de Ana? En su modesta casa de campo con William, María lloraba por su familia. Pero también debe haber abrazado más fuerte a sus propios hijos, agradecida de que estuvieran a salvo, lejos de los peligros de la corte. La ejecución de Ana tuvo una consecuencia significativa para María. La hija de Ana, la princesa Isabel, fue declarada ilegítima y removida de la línea de sucesión. La niña de apenas 2 años y medio fue enviada lejos de la corte, despojada de su título y su estatus. María, con su naturaleza compasiva, debe haber sentido una profunda pena por su sobrina. Isabel no tenía culpa de las ambiciones de sus padres ni de las tragedias que habían destruido a la familia Bolena. Era solo una niña pequeña que había perdido a su madre de la manera más horrible. Algunos historiadores sugieren que María puede haber intentado cuidar de Isabel durante este periodo, aunque no hay evidencia directa de esto. Lo que sí sabemos es que más tarde, cuando Isabel se convirtió en reina, mostró favor notable hacia los hijos de María, particularmente hacia Catherine Carey. Esto podría sugerir alguna conexión o bondad que Isabel recordaba de su tía María. Después de las muertes de Anna y George, María vivió los siguientes años en relativa paz y oscuridad. No tenemos muchos registros de su vida durante este periodo, lo cual es en sí mismo significativo. María había dejado de ser una figura de interés público. Era solo una viuda de mediana edad, casada con un caballero menor, viviendo tranquilamente en el campo. Y para María, esto debe haber sido exactamente lo que deseaba. Después de años de ser observada, juzgada, usada por su belleza y sus conexiones, finalmente podía vivir en privacidad. William Stafford resultó ser un esposo leal y amoroso. A diferencia de muchos matrimonios de la época, que eran arreglos fríos y transaccionales, el matrimonio de María y William parece haber sido genuinamente feliz. En un mundo donde el amor romántico era considerado casi irrelevante para el matrimonio, María había encontrado ambos, un matrimonio legítimo y amor verdadero. Sus hijos crecieron. Catherine y Henry Carey, sus hijos de su primer matrimonio, prosperaron a pesar del escándalo que rodeaba a su familia. Henry Carey eventualmente se convertiría en el barón Unson y uno de los cortesanos más cercanos de la reina Isabel I. Catherine se casaría bien y tendría su propia familia. Edward y Anne Stafford, los hijos de María con William, también crecieron en un ambiente de amor y estabilidad. Aunque no alcanzaron las alturas de poder que podrían haber logrado si María hubiera permanecido en buena posición en la corte, tuvieron algo quizás más valioso, una infancia feliz y segura. María envejeció con gracia. Las bellezas de la juventud se desvanecieron, como sucede con todos, pero algo más profundo tomó su lugar. María había ganado sabiduría de sus experiencias. Había visto el lado oscuro del poder y la ambición. Había perdido a su hermana y hermano a la guillotina. Había sido amante de un rey y luego descartada. Había sido rica y luego pobre. Y de todas estas experiencias, había aprendido quizás la lección más importante de todas, que el amor verdadero, la felicidad genuina, vale más que todo el poder del mundo. En 1543, Enrique VIII se casó con su sexta y última esposa, Catherine Parr. Para entonces, María había visto a 5 reinas: Catalina de Aragón, su propia hermana Ana, Jane Seymour, Ana de Cleves y Catherine Howard,
que también fue decapitada. Enrique mismo se había convertido en un hombre viejo, gordo, enfermo, muy diferente del joven rey apuesto que María había conocido en su juventud. María debe haber reflexionado sobre la extraña trayectoria de su propia vida. Había comenzado como una niña hermosa en Ever Castle con toda la promesa del mundo ante ella. Había sido amante del rey. Había dado a luz a hijos que posiblemente eran de sangre real. Había visto a su hermana convertirse en reina y luego morir en el cadalso. Y al final, había encontrado la felicidad no en palacios o coronas, sino en una modesta casa de campo con un hombre que la amaba por sí misma. William Stafford murió en algún momento antes de 1556. La fecha exacta se desconoce, al igual que muchos detalles de los últimos años de María. Pero sabemos que María sobrevivió a su segundo esposo, convirtiéndose en viuda una vez más. Para entonces, María debe haber estado en sus 50 o 60 años, una edad avanzada para la época Tudor. Había sobrevivido a su hermana, su hermano, su padre, su madre, ambos esposos, y probablemente algunos de sus propios hijos. La mortalidad infantil era alta en el siglo XVI. María Bolena murió el 19 de julio de 1543. Fue enterrada en la iglesia de San Andrés en Rochford, Essex. Su tumba es modesta, sin la pompa o ceremonia que había marcado la vida y muerte de su hermana Ana. No hay grandes monumentos a María Bolena. No hay pinturas famosas de ella que hayan sobrevivido. No hay cartas apasionadas que documenten sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Para los historiadores, María es a menudo solo una nota al pie en la historia más grande de Enrique VIII y Ana Bolena. Pero quizás esa oscuridad es apropiada. María había elegido conscientemente alejarse del centro de atención. Había rechazado el poder y la gloria en favor del amor y la paz. Y así termina la historia de María Bolena, la hermana olvidada que eligió el amor sobre la ambición, la vida sobre la gloria. Cuando pensamos en los Tudor, naturalmente pensamos en las figuras más dramáticas: Enrique VIII con sus 6 esposas, Ana Bolena con su ascenso meteórico y su trágica caída, Isabel I con su brillante reinado. María, en comparación, parece casi invisible. Pero hay algo profundamente significativo en la historia de María. En un mundo donde el valor de una mujer era medido por su belleza, sus conexiones y su capacidad de producir herederos, María hizo algo radical: eligió su propia felicidad. Cuando María se casó con William Stafford, sabía exactamente lo que estaba renunciando. Renunció a la riqueza, al estatus, al poder, a la aprobación de su familia. Y lo hizo voluntariamente, con los ojos completamente abiertos, porque había encontrado algo que valoraba más que todas esas cosas: amor verdadero. En la superficie, María podría parecer la perdedora en la historia de las hermanas Bolena. Después de todo, Ana se convirtió en reina de Inglaterra, cambió el curso de la historia inglesa y dio a luz a una de las monarcas más grandes de Inglaterra. María fue solo una dama de compañía, luego una viuda en el campo, prácticamente olvidada por la historia. Pero si miramos más profundamente, ¿quién realmente ganó? Ana Bolena vivió solo 35 años. Pasó los últimos años de su vida en constante terror, sabiendo que su posición era precaria, que había perdido el amor del rey, que cada aborto espontáneo acercaba su caída. Murió de la manera más horrible, decapitada por el hombre que una vez había volcado el mundo por ella. María, por otro lado, vivió hasta alrededor de los 50 años. Pasó los últimos años de su vida en paz, rodeada de su familia, amada por un esposo devoto. Murió tranquilamente, de causas naturales, habiendo vivido una vida plena. ¿Quién fue más exitosa? ¿La hermana que se convirtió en reina por 3 años antes de ser ejecutada? ¿O la hermana que encontró amor verdadero y vivió en felicidad durante décadas? La historia de María también nos habla sobre el poder de elegir nuestro propio camino. En la sociedad Tudor, las mujeres tenían muy pocas opciones. Sus matrimonios eran arreglados por sus familias. Sus vidas eran controladas por padres, hermanos, esposos. Se esperaba que fueran obedientes, sumisas, que pusieran las necesidades de sus familias por encima de las suyas propias. María rompió con todo esto. Cuando eligió casarse con William Stafford, estaba diciendo: mi vida es mía. Mi felicidad importa. No voy a sacrificarme en el altar de la ambición familiar.
Esta fue una elección extraordinariamente valiente. María sabía que sería castigada por ella. Sabía que perdería todo. Y aún así, lo hizo de todos modos. En su carta a Thomas Cromwell, cuando escribió «Prefiero mendigar mi pan con el que ser la más grande reina de la cristiandad», María estaba articulando algo profundo, que hay cosas más importantes que el poder y el estatus. Que el amor verdadero, la felicidad genuina, valen más que todas las coronas del mundo. Esta es una lección que resuena a través de los siglos. Incluso hoy, 500 años después, vivimos en un mundo que a menudo valora el estatus, la riqueza y el poder por encima de la felicidad y el amor. Nos empujamos a nosotros mismos y a nuestros hijos a perseguir el éxito, a veces a costa de nuestra salud mental, nuestras relaciones, nuestra paz interior. La historia de María nos recuerda que hay otro camino. Que está bien alejarse de la carrera de ratas. Que está bien elegir una vida más simple pero más feliz. Que está bien priorizar el amor sobre la ambición. María Bolena podría ser la hermana olvidada, pero su historia es tan poderosa, a su manera, como cualquiera de las historias más dramáticas de los Tudor. Es una historia de valentía, de elegir el amor sobre el poder, de encontrar felicidad en lugares inesperados. Y quizás, al final, María tuvo la última risa. Ana Bolena es recordada como una de las reinas más famosas de la historia, sí, pero también como una mujer que murió trágicamente joven, ejecutada por el hombre que había amado. María es menos famosa, pero vivió más tiempo, amó más profundamente, y murió en paz. En el gran tapiz de la historia Tudor, María Bolena podría ser solo un hilo pequeño. Pero es un hilo de oro puro, el oro del amor verdadero, de la valentía personal, de la sabiduría de saber qué es realmente importante en la vida. Así que mientras cierras los ojos esta noche, piensa en María. Piensa en esta mujer que tuvo el coraje de alejarse del poder y elegir el amor. Piensa en cómo, en un mundo que valoraba la ambición por encima de todo, tuvo la sabiduría de valorar la felicidad. Quizás haya una lección ahí para todos nosotros. Quizás, como María, todos necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente queremos de nuestras vidas? ¿Estamos persiguiendo el éxito y el estatus porque realmente nos harán felices o porque se espera de nosotros? ¿Tendríamos el coraje de María de elegir nuestro propio camino, incluso si significa decepcionar a otros? María Bolena, la hermana olvidada, nos enseña que a veces las decisiones más valientes son aquellas que nos alejan del centro de atención, hacia la paz y el amor. Que a veces, ganar realmente significa saber cuándo alejarse del juego. Y con ese pensamiento, queridos oyentes de Ecos del Pasado, les deseo buenas noches. Que sus sueños sean pacíficos, que su descanso sea profundo, y que despierten mañana recordando que, como María Bolena, todos tienen el poder de elegir su propio camino hacia la felicidad. La historia de María ha sido contada una vez más. Y aunque fue olvidada por siglos, ahora su espíritu vive nuevamente, recordándonos que el amor verdadero y la felicidad personal son las coronas más valiosas que podemos llevar. Que descansen bien. Hasta la próxima historia. Buenas noches.